Hola, ¿cómo están? Bueno, habíamos quedado entonces en repasar la cuestión de la polifonía, ¿de acuerdo? Y por eso quería que volviéramos sobre esta cuestión, porque muchísimos de ustedes encontraron dificultad en producir la polifonía en sus textos en la entrega del trabajo práctico número 1. Así que espero que vean esto antes de la reformulación, antes de la reescritura de la reformulación, ¿sí? Entonces, habíamos quedado que los textos académicos son polifónicos, ¿sí? Incluyen la polifonía, tienen referencias polifónicas. ¿Qué quiere decir la polifonía? Es la inclusión de otras voces en un enunciado, ¿de acuerdo? Entonces yo estoy escribiendo, ¿de acuerdo? La enunciadora soy yo, la autora soy yo de mi texto, pero voy a incluir la voz de otra persona, de otro enunciador. Y de lo que diga no me voy a hacer cargo, pues no es mi idea, no es mi responsabilidad, ¿sí? Por eso dice que el enunciador no asume la responsabilidad discursiva por lo dicho, porque no es que nosotros somos los que o nosotras somos los que y las que estamos estableciendo la influencia de el régimen de tenencia en tres campos específicos vinculados con la realidad y la economía argentina de ese momento, ¿no? Entonces, eso lo dijo Ferrer, con lo cual nadie va a poder venir a decirme, porque vos dijiste que no, bueno, yo tomé la voz de Ferrer y la incorporé en un texto que es mío. Muchas veces, como el género puede ser el parcial, nadie espera que el enunciador o la enunciadora se haga responsable, ¿sí?, por el contenido de lo reformulado. Sabemos que la responsabilidad está puesta en el autor. Esto siempre y cuando ese modo de retomar, ese modo de volver a decir, de explicar o de reponer las ideas de otra persona, se de algún modo corresponda con la bibliografía, con el corpus, con el texto fuente. Esto es importante porque de lo que sí me puedo hacer responsable yo es de mi comprensión de ese texto, de mi interpretación de ese texto. ¿De acuerdo? Pero yo no puedo decir que Ferrer dijo que el régimen de tenencia no tuvo nada que ver con la estratificación social del sector agropecuario, porque efectivamente Ferrer sí lo dijo. Entonces ahí hay una cierta responsabilidad del enunciador. Pero una vez que retomo sus palabras, de algún modo, las palabras retomadas con una correspondencia justificada con el texto fuente, obviamente el responsable es Ferrer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, modos de incorporar a Ferrer en nuestro texto. El primero que habíamos visto, ¿sí?, era este enunciado referido indirecto, que este es el que va a regir en el texto de ustedes, porque en el fondo nuestro texto es un ensayo de técnicas que tienen que ver con la lectura, la interpretación y la reformulación de la bibliografía de los textos fuentes del corpus con el que la universidad, los profesores, las cátedras nos proponen trabajar, ¿de acuerdo? En este breve ensayo, en esta prueba, en este trabajo práctico, lo que necesitamos hacer es justamente explicar qué es lo que dijo Ferrer, ¿sí? Entonces, digamos que es indispensable que yo introduzca mi trabajo afirmando y estableciendo, bueno, cuál es el autor que voy a trabajar y en qué texto dijo lo que yo voy a explicar a continuación. ¿De acuerdo? Entonces, ese enunciado referido indirecto va a ser rector y va a ser un eje rector de todo nuestro texto. ¿Qué debería decir esta introducción? Debería decir que Ferrer, Aldo Ferrer, podríamos decir un economista y político,
argentino, ¿sí? En su libro, o en el capítulo 10 de su libro, ¿sí? Ahí ponemos el título del libro. Podemos incluir también, ¿por qué no?, el título del capítulo. Dijo que, y ahí anticipo el tema, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento, estoy haciendo un enunciado referido indirecto que de algún modo va a otorgarle sentido a todo el escrito. Porque lo que voy a decir es que Ferrer establece, o Ferrer afirma, o Ferrer explica, o bueno, cada uno encontrará el verbo que le permita establecer esa polifonía y que mejor más que mejor, que le facilite justamente la escritura y la redacción del trabajo. Entonces, si lo que tengo que decir es que hay un régimen de tenencia de tierras que tiene una fuerte influencia en estratificación social, en el crecimiento de la producción agropecuaria y en el régimen político, ¿sí? Debería encontrar algunos verbos como estos, ¿no? Establecer, afirmar, explicar, desarrollar, ¿sí? Que me permitan a mí justamente redactar mi texto de manera más bien sencilla, ¿sí? Lo que yo me doy cuenta es que muchas veces lo que les pasa es que se enredan. Leyeron establece, entonces usan el verbo establecer, como, bueno, Ferrer en su libro tal, en el capítulo 10, que se titula de esta manera, establece que, y ahora estoy frita porque no sé cómo seguir, y no sé qué establece, y entonces no sé cómo, y entonces me enredé, y lo que resulta es un enunciado que parece una especie como de cortar y pegar y amalgamar y coser y descoser, y que queda rarísimo, muchas veces que no se entiende. Entonces, por eso digo que a veces si establecer me complicó, usemos otro. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Afirma que el régimen de tenencia influyó principalmente en 3 campos. ¿Sí? Ahora, muchos ahí utilizan el 2 puntos, que está en el texto fuente. Pero ¿qué tal si usamos un conector de reformulación? Como por ejemplo, a saber, de ejemplificación, como por ejemplo, a saber. ¿Sí? Entonces, en 3 campos, a saber, la estratificación social, coma, el crecimiento de la producción agropecuaria y el régimen político. Ahora, estoy muy cerca del texto fuente. ¿Qué quiero decir que estoy muy cerca? Que lo estoy un poco parafraseando, utilizando demasiadas palabras que por ahí no puedo evadir, porque por ahí son vocabulario técnico, que no debería cambiar, pero que se parece demasiado al texto de Ferrer. De todas maneras, estoy diciendo que es Ferrer, con lo cual no es un problema. Pero yo pensaba, también puedo hacer ahí un enunciado referido directo. ¿Qué quiero decir con esto? Puedo decir que Ferrer establece en todo esto que, y abro comillas, y entonces ahí puedo copiar directamente qué es lo que dice Ferrer para introducir estas 3 cuestiones que después voy a explicar. Y esto me queda como encabezado, y por otro lado me anticipa a mí como lectora, o sea, si yo estoy escribiendo, le estoy anticipando a mis lectores y lectoras qué es lo que van a leer. Que van a leer la explicación de cuál es la relación o cómo es la influencia del régimen de tenencia en estos 3 campos específicos. Entonces, a partir de ahí ya tengo un primer párrafo, que es una introducción, en el que ya de por sí estoy medio obligada a hacer un enunciado referido, directo o indirecto.
Eso lo van a elegir cada uno de ustedes. Pero esos datos deberían estar en la introducción, ¿de acuerdo? Entonces, el autor, el corpus con el que me manejo, los textos, o en este caso el texto con el que me voy a manejar, y el tema. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a explicar, ¿sí? A partir de lo que dice Ferrer en su texto sobre la influencia del régimen de tenencia en tres campos específicos de la sociedad argentina de tal época, voy a explicar la relación, o voy a explicar dicha influencia, ¿sí? O, no sé, ahí van a tener que jugar un poco ustedes con ese modo de retomar el discurso de Ferrer. Lo bueno es que una vez que ya dije que me voy a dedicar a esto, en este texto, en este lugar, no lo tengo que repetir cada vez. Fíjense que en el ejemplo dice Kinch, 1998. ¿Por qué ponen 1998 ahí? Porque es la referencia a la referencia bibliográfica. Es lo que me va a remitir a mí a la bibliografía a encontrar en cuál texto de Kinch. Entonces, nosotros deberíamos poner, ¿no? Ferrer, en su texto, entre paréntesis, pongo 2004, que es la edición que ustedes manejan, pero después cada vez que hable de cada una de estas características no voy a tener que volver a decir que es Ferrer en el texto de 2004. Sí, con decir Ferrer ya está, porque ya esa primer referencia indirecta al texto fuente y al autor ya me va, digamos, a regir todo el resto del texto. Ahora bien, solo si no vuelvo a hacer una referencia directa, o sea, solo si no vuelvo a poner una cita textual que tomo de la fuente. Si yo vuelvo en algún momento del desarrollo y de la explicación de estos tres campos, de la influencia del régimen en los tres campos, en cada uno de estos, si yo retomo, ¿sí?, directamente algunos enunciados de Ferrer, voy a tener que abrir el paréntesis y justamente avisar cuál es el lugar. Eso es armar la cita. ¿Cuál es el lugar exacto donde está lo que Ferrer dijo? Por eso, cada vez que yo hago la cita directa, tengo que incluir el número de página. ¿Sí? Fijémonos en el enunciado referido directo. Bakhtin formula esta advertencia que a menudo olvidamos. 2 puntos. Abre comillas. Este texto que viene ahora es textual de lo que dijo Bakhtin. Si Bakhtin pone una falta de ortografía, o sea, en mi edición el traductor se equivocó y usó mal un verbo, yo lo tengo que poner tal cual, no se lo puedo corregir. Porque lo que pongo entre paréntesis es lo que está exactamente en mi fuente. ¿De acuerdo? Pero miren la referencia, miren cómo se arma esta referencia, esta cita. Arán, porque miren, no lo sacó de Bakhtin. Este es un tema, ¿no? No lo sacó de Bakhtin, lo sacó, se ve que Arán también lo citó. Entonces yo lo vi en Arán, no lo vi en Bakhtin. Arán, 2006, página 37. Después de los 2 puntos pongo el número de página. ¿Sí? Entonces, si ustedes pusieran Ferrer dice que hay una influencia del régimen de tenencia en 3 campos, a saber, abren comillas y ponen los 3 campos, que sería como ¿se acuerdan que habíamos hablado no puedo moverlo así, del islote textual también, ¿no? Que es como un fragmento de una oración, es un pedazo de una oración que me viene bien. Acá estaba el islote textual, ¿ven? Un hecho ideológico y social, en este caso serían 3, pero los pongo textuales, entonces tengo que indicar en qué página está. O sea que si yo ya dije, Ferrer dice en tal lado tal cosa, y abro la cita, lo único que voy a tener que poner entre paréntesis es el número de página. ¿De acuerdo? Porque en esa misma oración, en ese mismo párrafo, ya indiqué de dónde saqué, de qué texto y de qué autor estoy sacando la cita, la referencia, ¿sí? El enunciado referido directo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, uso de comillas. Yo veo que muchos empiezan su trabajo, abren comillas. No abran comillas.
La razón por la que los fragmentos que yo les di a ustedes tienen comillas es porque yo lo tomé textual del texto de Ferrer. Y por eso usé las comillas, porque estoy citando a Ferrer directamente para producir una consigna de trabajo práctico. ¿Sí? Pero ustedes cuando hacen su trabajo no pongan esas comillas, porque esas comillas no sirven para dar comienzo a mi trabajo o para cerrar mi trabajo. Esas no son las funciones de las comillas. Hasta ahora lo que sabemos, sobre todo, es que las comillas me sirven para darle un marco, fíjense, me avisa que lo que viene a partir de ahora no es mi palabra, no es mi escritura, no es mi redacción, es la redacción de, en este caso de Bakhtin, en el caso de nuestro trabajo práctico de Ferrer. ¿De acuerdo? Y la abro y la cierro exactamente en el lugar donde termina. Me habían preguntado, por ejemplo, si ustedes arrancaban con alguna oración de Ferrer, si tenían que copiarla completa. No, puedo elegir lo que quiero extraer. De hecho, le puedo sacar partes intermedias, porque a veces Ferrer mismo hace alguna aclaración, hace una reformulación interna en su discurso, hace alguna explicación, pone algún ejemplo, y yo por ahí lo quiero sacar eso y quedarme solo con la idea principal. Cada vez que extraigo un poquito del discurso de Bakhtin en el medio de una oración, o de repente hay 3 oraciones y yo voy a sustraerla del medio, 3 oraciones concatenadas, ¿no? Yo extraigo la del medio, lo que voy a abrir son corchetes y voy a poner 3 puntos en el medio. Esos corchetes con 3 puntos en el medio, a mí como lectora me indican que ahí había algo que se decía, pero que no lo están poniendo. Sí. ¿Por qué eso me toma a mí en serio? ¿Por qué eso me otorga a mí como lectora cierto también etos universitario, ¿no? Cierta identidad de miembro de esta comunidad académica. Porque si yo no entendí, puedo ir a buscar a Ferrer, puedo ir a buscar a Bakhtin, puedo ir a buscar el texto fuente y ver qué le sacaron, a ver si me ayuda a ampliar la idea. ¿Sí? Quiere decir que ustedes no pusieron todo, que por ahí quedaron cositas en el medio. Por ahí había un ejemplo y me sirve, entonces por ahí lo voy a buscar, ¿sí? Y esa decisión la puedo tomar yo como lectora al momento de interpretar el texto que estoy leyendo. Entonces, eso es importante. Y claramente puedo cortar la oración donde quiero. Lo que no puedo es lo que copio tiene que estar y tiene que estar entero. Y otra cosa más tiene que pasar. Tiene que ser coherente semántica y sintácticamente con mi redacción. ¿Sí? Entonces, por eso a veces cuando no logro tener concordancia entre, por ejemplo, el sujeto y el verbo en términos de el número o de la persona o demás, pongo los 2 puntos y abro las comillas porque me permite aislar de algún modo ese enunciado. Ahora, si este no es el caso, si yo puedo incorporarlo para que mi texto fluya, es mejor no usar los 2 puntos. Es mejor directamente como esto, ¿no? De decir, Bakhtin, no sé qué dice acá, a ver, Bakhtin llega a relativizar la idea de que la comprensión de los elementos repetibles del sistema de la lengua no significa todavía un encuentro con lo nuevo, y afirma la comprensión de cualquier obra escrita en una lengua bien conocida, incluso la materna, siempre enriquece también nuestra comprensión de la lengua determinada en tanto que sistema. Sí, no se me ocurre ahí cómo hacer, pero podría decir, y llega a relativizar y afirma que, abro comillas, la comprensión de cualquier obra escrita es una lengua bien conocida y no necesito. Ahora, lo que sí voy a tener que cambiar es la mayúscula de la. ¿Se dan cuenta? Si yo digo afirma que, en vez de, miren, se las pongo ahí en celestito. Si yo digo afirma que la comprensión de cualquier obra escrita en una lengua bien conocida siempre enriquece nuestra comprensión de la lengua determinada en tanto que sistema. Ese la no me puede quedar en mayúscula, porque la mayúscula no va en el medio de una oración, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? La voy a transformar en minúscula y la voy a poner entre corchetes, porque esos corchetes le van a dar la idea a mi lector o lectora
que esa es una intervención mía en la cita directa de Bakhtin, ¿de acuerdo? Entonces teníamos los corchetes con 3 puntos suspensivos cuando sustraigo una parte de la oración. Y los corchetes alrededor de una letra a la que le cambio, ¿sí?, su morfología, a la que le cambio, digamos, si era mayúscula la hago minúscula, si era minúscula la hago mayúscula, se lo voy a cambiar, también lo voy a poner entre corchetes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Bueno, entonces nada de comillas para ninguna otra cosa, en principio, que no sea las citas. Si después vamos a ver que hay algunos otros casos en los que los puedo usar también las comillas. No es el único uso posible de las comillas, pero sí me interesa que a los fines del trabajo práctico usémoslo medio solo para esto, ¿sí? Solo para abrir y cerrar una cita, ¿sí? Para decir, abro la cita y después cierro la cita. Y como ven, siempre la referencia, 1995 es el texto, no vuelvo a repetir Bakhtin porque ya lo tengo acá, porque ya lo tengo en el mismo párrafo, en la misma oración, estoy diciendo que es Bakhtin, no necesito repetirlo, el año de la edición del texto que yo manejo y la página en donde encuentro esa referencia exacta, ¿sí? 303. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? Ay, me pasé. Entonces, lo más importante hasta ahora que teníamos, era entender que la polifonía la produzco introduciendo la voz de otro en mi texto. Porque por más que nosotros estemos reformulando a Ferrer, el texto es nuestro, es tuyo, es de tu autoría. ¿De acuerdo? Por eso está prohibido utilizar fragmentos enteros de Ferrer. No puedo usar un párrafo entero de Ferrer. Las citas, en un trabajo tan corto como el que tienen que hacer ustedes, pueden ser de 1, 2 líneas, 3 a lo sumo. Y si hice una cita de 3 líneas, no puedo hacer otra ya. Ya veo que agoté mi recurso, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante elegir cuál cita. No vamos a elegir las citas de ideas muy secundarias o de ideas que no son tan importantes para la reformulación de la idea concreta que necesitamos producir, ¿de acuerdo? Voy a utilizar aquellos lugares o aquel lugar que me resulta clave para que se entienda y que no encuentro mejor palabra que la del autor, ¿sí? Entonces la incorporo. En esa incorporación puede ser directa o indirecta. La directa tiene que ser sí o sí, entre comillas, tengo que copiar textual y no lo puedo intervenir. La indirecta puede estar muy intervenida, de hecho, pero tiene que explicarme qué es lo que dice Bakhtin, efectivamente, sobre esta cuestión y sobre este tema. Y me parece que con eso deberíamos poder mejorar enormemente los textos. Si ustedes vuelven a leer y estudian esta cuestión de la polifonía, ven los ejemplos y buscan producirla, al menos una de manera directa, y después todo va a ser una referencia indirecta, ¿sí? O prácticamente todo va a ser una referencia indirecta. A la producción de esa polifonía, yo creo que ya nuestro texto mejora enormemente. No copio grandes párrafos, no copio 4 o 5 oraciones. Una vez que utilice una referencia directa, no la vuelvo a usar después. Aparecen 2 autores más en el texto de Ferrer, a los que nos podemos referir de manera siempre indirecta, porque nosotros no tenemos ese texto, ¿de acuerdo? Nosotros no tenemos el texto de Germani y nosotros no leímos La ética protestante y el espíritu capitalista de Weber. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no podemos hacer citas directas de Weber o de Germani, a menos que estemos dispuestas a hacer la investigación, encontrar el texto fuente, bajarlo de internet o buscarlo en alguna biblioteca o comprar el libro, leerlo y entonces sí puedo incorporar una cita. Ahora, si incorporo la cita, ¿qué es lo que voy a tener que incorporar? Toda la referencia bibliográfica en mi bibliografía. La bibliografía va al final
¿sí? En muchos trabajos encabezan diciendo Ferrer 2004, Ferrer, A, punto 2004, el nombre del libro, la ciudad editorial. No las páginas, no, eso va al final, ¿sí? Que son mis referencias. De hecho, lo puedo hacer poniendo un subtítulo que diga referencias bibliográficas o que diga bibliografía. ¿Estamos de acuerdo también con eso? Al final. En esa bibliografía, si ustedes fueron a leer a Weber, pongan a Weber. Si ustedes usaron Wikipedia para buscar algún dato que no entendían y la van a citar o la van a referenciar o usaron alguna idea de ahí, incorporo la entrada de Wikipedia pertinente a mi bibliografía. Son todos los textos que yo consulté para poder hacer el trabajo que estoy llevando a cabo. ¿Sí? ¿Qué pasa con Germany? Si nosotros no entendemos que la reformulación es una estrategia explicativa, que desarrolla conceptos e ideas, y que no podemos copiar absolutamente todo lo que dijo Ferrer, porque si no para eso leo Ferrer y punto, ¿sí? Que ustedes repongan todos los datos que toman de Germany me parece innecesario. Si yo los quiero ver, están en Ferrer. Sí, y a menos que este fuera otro tipo de trabajo, que uno diga, bueno, no sé, algún trabajo un poco más técnico sobre números. Este no es un trabajo técnico sobre números, este es un trabajo de reformulación y de redacción académica. Entonces, lo que vamos a hacer es conceptualmente entender, conceptualmente definir y explicar, y por ahí podemos usar a Germany, que es una referencia para Ferrer, algún dato que me permita ejemplificar. Entonces, si yo digo, el régimen de tenencias influyó en la estratificación social, ¿sí? ¿Qué es la estratificación social? Bueno, la división en clases sociales. Digamos como ricos, clase media, clase alta, clase media, clase baja. Ricos, clase media trabajadora, clase baja, empobrecida y trabajadora. Tengo ahí, ¿no? Más o menos. ¿Qué tiene que ver el régimen de tenencias en esta división de clases? ¿En dónde voy a clasificar a las personas que conforman el sector rural? Y que bueno, ¿quiénes son los que tienen las tierras? ¿Cuántos son los que tienen las tierras? ¿Cuántos son los que no la tienen y la trabajan? ¿Sí? Un poco es esa la idea. Entonces yo estoy diciendo que por el régimen de tenencias en el cual la mayoría de los trabajadores de la tierra y los trabajadores agropecuarios no son dueños de las tierras que trabajan y una minoría apoderada son dueños de prácticamente toda la tierra que está disponible para ser trabajada, entonces puedo usar a Germany con algún dato. Por ejemplo, que el 90 y no sé cuánto, que 94%, no me acuerdo, de los trabajadores sin tierra, sí, de los trabajadores de agropecuarios no son dueños de la tierra. Punto. Yo con que ponga eso, el resto se deduce. Bueno, y lo que queda es, ¿no? Porque lo estoy diciendo, con decir un dato, dejo abierta la inferencia respecto de los otros datos, ¿sí? Que no los voy a reponer todos. Entonces, usemos los datos que aporta Germany, usemos las estimaciones de Germany, pero usemos solo algún dato de Germany que me sirva. Lo de la inmigración, todos terminan copiando prácticamente textual la referencia directa, el enunciado referido directo de todo el párrafo que habla sobre inmigración. Es como, a ver, gente, los inmigrantes que llegaban a la Argentina, ¿a dónde iban? ¿Tenían la posibilidad de adquirir tierra o de que se les dé tierra para poder trabajar y entonces hacer un desarrollo económico en el sector rural? ¿Qué dice Ferrer de esto? Dice que sí, dice que no. ¿Dónde se quedaban? ¿Se quedaban en la ciudad? O mayoritariamente, obviamente nunca es todos acá o todos allá, pero es mayoritariamente, si iban a trabajar el campo, somos un país enorme, con un montón de tierras, que nuestra economía es primaria, se está desarrollando ese capitalismo incipiente, nuestra economía es primaria, bueno, ¿dónde está la gente trabajando el campo? Que vino del exterior. ¿Está trabajando el campo o no? ¿Puedo dar un dato que ejemplifique? Sí.
pero no puedo dar todos los datos. ¿Estamos de acuerdo? Con uno me alcanza. Pónganme un ejemplo que ilustre la idea de Ferrer respecto de la inmigración. ¿Sí? ¿De acuerdo? A medida que yo me voy acercando al tercer campo de influencia del régimen de tenencia de tierras, me doy cuenta que ustedes se cansan y entonces cada vez copian más. Y ya el último párrafo sobre régimen político, ya prácticamente es una copia para todos, porque todos y todas, porque nadie logra llegar ahí con la energía suficiente para reformular. ¿Saben qué hay que hacer cuando pasa eso? Cierro el trabajo y lo termino en otro momento, mañana. ¿Por qué? Porque me cansé y no puedo más. Y de las orejas me está saliendo humo de lo cansada que estoy. Entonces ya no lo voy a hacer ahora. De hecho, aunque yo lo termine todo en un mismo día, idealmente no lo mando ese día. Lo guardo, me voy a dormir, cuando me levanto con el café de última le pego una última leída, o se lo paso a algún compañero, alguna compañera para que lo lea, a ver qué le parece, ¿sí? Que por ahí me dice, che, este párrafo está muy copiado, yo que vos lo reformularía, me tira alguna sugerencia que me sirve. O por ahí hizo algo que a mí me sirve, me puede decir mi compañero, no, mira, yo escribí esta introducción, fíjate si te puede servir a vos también, y eso nos ayudamos entre todos y todas, ¿sí? Que de la universidad salimos todas juntas y todos juntos. Y todos juntes. Así que es importante eso, el momento de la revisión. Entonces, primero planifico, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho en el video anterior? Planifico cuántos párrafos, qué conectores, cómo voy a establecer esa diferencia, planifico qué dato voy a usar para ejemplificar qué ideas, las voy escribiendo, armo mis 3 párrafos, armo un párrafo de cierre, de conclusión, ¿sí? Establezco esa polifonía. Verdaderamente, la referencia a Weber es inocua para la reformulación, porque en esta reformulación en sí misma no estamos trabajando comparativamente con otros modelos de desarrollo de economía primaria agropecuaria, ¿sí? Entonces, como en este trabajo no estamos haciendo esa comparación, la verdad que la referencia de Weber, chiques, no, no, se complican. Hubo gente que trató de citar a Weber y citó a Wikipedia, pero ponía la cita de alguna edición que encontró en internet. No es necesario. Me parece que no es para nada necesario. Creo que el trabajo de reformulación no debería ser, no tiene por qué ser un resumen, ¿sí? Pero sí es verdad que siendo un texto tan corto no debería ser muy amplificatorio. Ahora bien, si yo quiero explicar algo y me tomo más tiempo, sí, me quedo más en una idea para poder ejemplificarla y uso una paráfrasis o vuelvo a decir para que se entienda bien o pongo un ejemplo que no está en el texto, que es mío, puedo hacerlo. Sí que puedo hacerlo y me va a quedar más largo. Pero también puedo hacer algo muy preciso, ¿sí? No está permitido bajo ningún punto A, B y C. 2.1. 2 y 3 y hacer los 3 párrafos y decir 1, 2 y 3. Porque yo tengo conectores que me permiten generar coherencia y cohesión en un texto fluido que al lector y a la lectora le permite generar un concepto eje y guía del texto que estoy leyendo. En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, finalmente, ¿sí? Así que bueno, espero que estas indicaciones al momento de hacer la reformulación les sirvan, ¿sí? Es muy importante que aquellos y aquellas que hicieron párrafos enteros sin puntuación o todos con comas, la coma no hace magia, vamos a escribir oraciones más breves, vamos a pensar en agrupar todas las oraciones en las que estamos hablando sobre un mismo tema, sobre uno de estos 3 temas, los vamos a poner en el mismo párrafo. Atención con el uso del punto y aparte. En muchos casos me pasó eso que leo y son todas oraciones en punto y aparte. No. Yo me organicé en la planificación. No voy a hacer más de 3 párrafos. Y a veces me entregaron, no sé, 16 párrafos de 2 líneas cada párrafo. No. ¿Sí? El único momento en el que una cita de referencia directa se despega del párrafo principal y se pone en un párrafo aparte es si es una cita muy larga.
¿Saben cuánto es muy larga? Más de 4 líneas en la computadora. ¿Sí? No citen en este trabajo tan breve más de 4 líneas. Por favor, les pido. Siempre menos de 4 líneas. Y este es otro tema que tengo que tocar, que es que lamento, pero es parte también de la comunidad universitaria tal y como es, de la comunidad académica tal y como es. Necesitamos acompañar el conocimiento y la producción del conocimiento con la tecnología que tenemos disponible, desarrollada disponible, así que no se puede, no puedo aceptar trabajos que estén manuscritos, ¿sí? Por más que le saquen una foto y lo peguen después en un archivo, eso no lo puedo aceptar. Necesitan tipearlo en un archivo y necesitan verlo en un archivo. Por otro lado, les recomiendo a todos trabajar con archivos, ¿sí? Es muy importante. Primero por una cuestión de que cuando trabajan directamente, cuando escriben directamente en el espacio que les da el ejercicio en el campus, a mí me aparece en un lugar horrible para corregir y por más que después se me copia en el espacio donde yo tengo las retroalimentaciones y lo puedo ampliar, mis posibilidades para intervenirlo y para comentarlo son muy complicadas. Con lo cual lo que yo hice en todos los casos que encontré en esta primera versión fue copiarlos, ponerlos en un archivo y después en las retroalimentaciones subirles el archivo, ¿sí? Lo van a encontrar ahí. Pero trabajen con archivos, porque el archivo me permite guardarlo y lo veo mañana, ¿sí? Y corregirle alguna cosa. Y tener un buen encabezado. En el encabezado, que en el caso del Word se abre solo con hacer doble clic. Después en otros por ahí tienen que buscar, pero en el encabezado siempre el nombre completo, la materia y la fecha en la que estoy entregando, ¿sí? Un título siempre es una gran idea. ¿De acuerdo? Puede ser un título creativo, puede ser régimen de tenencia y organización social y socioeconómica de la Argentina, o puede ser trabajo práctico número 1, ¿sí? Pero un título es importante también. Entonces, introducción, anticipo tema, anticipo corpus, textos que voy a trabajar, siempre, no hoy. En todos los trabajos de acá, el resto hasta el día que les entreguen el diploma, vamos a hacer esto de anticiparnos y decir qué es lo que leímos, qué es lo que vamos a hacer, dónde nos vamos a apoyar, qué es lo que estamos haciendo, y vamos a anticipar la idea global. Y a partir de ahí son 3 párrafos porque son 3 campos específicos, eso es lo que dice, y eso lo pudieron comprender todos, entonces no hay ninguna, digamos, no hay ninguna cosa que yo les esté dando que ustedes ya no tengan. Y luego una breve conclusión de cierre, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les decía que el cierre puede ser un poco repetitivo, pero que de todas maneras me da un marco? ¿Sí? Me avisa también al lector de que, bueno, acá terminó, ya está, no dijo nada más. No es que quede incompleto. Entonces, en ese sentido, un cierre puede ser en resumen, o como puede verse, o como quedó demostrado. De acuerdo con Ferrer, el régimen de tenencias tuvo una gran influencia en sociopolítico-económica. Punto. ¿Sí? No necesita ser más que eso. Bueno, espero que les haya servido, ¿sí? Estos son los que más vamos a usar, los enunciados referidos indirectos y directos. ¿De acuerdo? Probamos con eso y vemos cómo nos va. Les mando un saludo, igual estamos en el sincrónico y después seguimos trabajando.